Espero disfruten tanto de este fanfic como yo, sin duda vale la pena seguirla. Sinopsis: Rob era un hacker de alto nivel, y buscado por muchas organizaciones gubernamentales porque filtró secretos de muchos países. Así que no se atrevía mucho a salir de su escondite. Como estaba solo, vivió una vida difícil, por lo que encontró la alegría y la emoción de la vida en solo dos cosas: el dominio de Internet y el mundo del anime. Un día se topó con un interesante anuncio en su ordenador personal que puso su vida patas arriba. Ding. Se está preparando el sistema de edición de arte. El sistema está listo. A partir de ese momento su objetivo fue dibujar manga One Piece en el mundo de los piratas. Y haz que la gran era de los piratas sea aún más caótica. Capítulo 1. Crear el manga de One Piece en el mundo pirata. Bienvenidos a la red de sueños interesantes. Aquí tu sueño puede hacerse realidad. Haga clic aquí para participar en la encuesta. Mientras Rob navegaba por internet, apareció un anuncio interesante en su navegador. ¿Los sueños pueden hacerse realidad? ¡Qué broma más divertida! La expresión de Rob permaneció fría a pesar de que pensó que el intrigante anuncio era una broma divertida. Pero es realmente interesante porque es la primera vez que se encuentra con un anuncio de este tipo, así que entró a echar un vistazo. No tenía miedo de los virus que chupaban datos ni nada más, porque él mismo era un hacker de alto nivel sin orgullo. Su computadora está segura al máximo y tampoco es un blanco fácil. Después de todo, era uno de los señores de la red oscura. Lo realmente interesante de este anuncio que provocó a Rob es que no podía aparecer ningún anuncio en su computadora porque él ya se había ocupado de este problema hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puede un anuncio electrónico traspasar todos sus muros de seguridad y aparecer delante de su cara? Esto es realmente interesante. En el momento en que Rob hizo clic en el enlace del anuncio, la pantalla de su computadora se puso roja, y muchas preguntas infantiles aparecieron en sus ojos, pero sabe que responder estas preguntas hará que sus servidores analicen este virus más rápido y eventualmente lo terminen. Bienvenidos a la encuesta de Red de Sueños Interesantes. Emocionarse. Porque hoy es su día de suerte. Oh, dijo que hoy es mi día de suerte. Maldita seas. 1. ¿En qué mundo anime o manga te gustaría vivir? Por favor registre su respuesta aquí. Rob respondió sin dudarlo: One Piece. 2. ¿Qué es lo más interesante que puedes hacer en este mundo? Descargo de responsabilidad. Si su objetivo no es lo suficientemente interesante, su encuesta no será aceptada y será descalificado. Piense detenidamente antes de marcar su objetivo. Por favor registre su respuesta aquí. Rob pensó: bueno, ¿qué podría hacer en el mundo de One Piece que fuera tan interesante para este maldito virus? ¿Ser un rey de los piratas? ¿Ser un Yonkou? No. Demasiado cursi. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el almirante de la flota o un revolucionario? No, demasiado común. Entonces será un dragón celestial. El entusiasmo de Rob volvió a disminuir mientras buscaba historias de fanfics de One Piece en web novel a través de su teléfono. Desafortunadamente, el dragón celestial también era una idea frecuente. ¿Qué diablos? Aquí no hay nada interesante. Rob está empezando a perder los estribos porque realmente no ha encontrado ninguna idea interesante de su objetivo en el mundo de One Piece. ¿Qué pasa con el rey del harén? No, es la idea más jodida. Solo los reyes del mar no han sido profanados por los malditos transmigradores. Rob continúa desplazándose por las filas de fanfics en su navegador hasta que un fanfic en particular capte su atención. Eso es. Me convertiré en el rey de los mangakas. Finalmente, Rob encontró algo interesante que podría ser aceptado en la encuesta. Dudó un poco pero finalmente lo calificó. Crear el manga de One Piece en el mundo de One Piece, y deja que el mundo de los piratas disfrute del futuro, deja que la gran era de los piratas se vuelva más caótica. Rob exhaló un suspiro de alivio cuando se aceptó su objetivo, y continuó respondiendo las preguntas de la encuesta. 3. ¿Quieres ser fuerte desde el principio o débil a fuerte, o simplemente un hombre débil en el fondo? Quiero ser fuerte para no preocuparme por mi seguridad. 4. ¿Quieres una reencarnación aleatoria o específica? Que sea aleatorio pero quiero ser guapo. 5. ¿A qué época te quieres mudar? Después del evento de God Valley, calendario marino de 1493. Si pudieras desear 4 habilidades que pudieran ayudarte con tu objetivo, ¿qué desearías? 1. Memoria fotográfica. 2. La fruta del diablo sin efectos secundarios puede crear, editar y modificar libremente el papel según la imaginación del usuario. 3. Un sistema de alto nivel puede ayudarme a difundir mi arte por todo el mundo, y es mejor si está disponible en una tienda de dimensiones que venda artículos de la Tierra moderna que se pueden comprar con puntos de lectura. 4. Talento de dibujo de alto nivel. Tu encuesta ha sido aceptada,
Gracias por tu interesante idea y que tengas un buen viaje. ¿Qué está sucediendo? Rob notó que la luz roja emitida por la pantalla de la computadora se estaba volviendo tan brillante que no podía abrir los ojos en absoluto. Después de un rato, la claridad volvió a su vista y pudo abrir los ojos nuevamente, pero cuando vio la escena frente a él, se sorprendió por lo absurdo. El mar azul cubría todo su campo de visión. En la mente de Rob apareció una idea increíble. ¿Podría ser real la encuesta? Demasiado ridículo. Al mirar a su alrededor, Rob notó que estaba en un barco de madera, y estaba parado en la popa observando el movimiento del barco. Mi cabeza. La cabeza de Rob comenzó a doler muchísimo mientras tantos recuerdos extraños fluían hacia su cabeza como si estuvieran comprimiendo miles de millones de datos en una pequeña memoria de almacenamiento. Después de unos segundos, el dolor de cabeza disminuyó hasta desaparecer por completo. Los ojos de Rob se abrieron cuando descubrió una verdad asombrosa a partir de los extraños recuerdos que llenaban su cabeza. Realmente se ha mudado al mundo de One Piece. Interesting Dream Network te felicita por tu exitosa transición cósmica. Los beneficios prometidos se enviarán en breve. Busque un lugar tranquilo y manténgase alejado de cualquier disturbio. Una aura misteriosa rodeó a Rob como si lo hubieran separado del mundo. Todo lo que estaba pasando por la mente de Rob en ese momento era mierda. Debido a que realmente no había comprendido nada de su situación actual hasta ahora, su supuesto genio se había convertido en polvo frente a esta confrontación milagrosa. Incluso la voz que se repetía en su cabeza como el rugido de un trueno era algo tan misterioso que, ni siquiera sabía si se podía llamar voz. Has sido enviado al mundo de One Piece. Terminado. Tienes un título especial, mangaka principiante. Mangaka principiante, de ahora en adelante, ricos pensamientos caerán sobre ti como lluvia. En ese momento, Rob sintió como si hubiera entrado en una especie de estado de iluminación, justo como el estado de pensamientos que fluyen como un río cuando la creatividad mangaka comienza a manifestarse en una gran historia. Tienes el cuerpo inmortal que no muere. Terminado. Después del misterioso estado de iluminación, sintió una sensación fría fluyendo por todo su cuerpo, y un pensamiento majestuoso lleno de grandeza apareció en su mente. Inmortal y nunca morirás. Incluso después de convertirse en cenizas, puede regresar con todo su cuerpo. Tienes el cuerpo de un hombre guapo al azar llamado Rob. Terminado. Apareció la imagen de un hombre de 260 centímetros de altura con un rostro bastante hermoso, de estatura afilada y ojos afilados, mostrando el temperamento de un hombre con gran responsabilidad, con cabello negro corto, pupilas amarillas y un cuerpo ligeramente musculoso. Este fue el tipo que le consiguió a Rob su cuerpo. Realmente parecía un personaje aleatorio, pero Rob tenía un vago presentimiento de decir exactamente lo contrario. Este tipo no es un personaje cualquiera. El cronograma apropiado se determinó según el deseo del participante en la encuesta, el año actual 1493. Terminado. Se ha obtenido una memoria fotográfica que puede recuperar todos los recuerdos del participante de la encuesta, y registrarlos en datos mentales de alta calidad. Terminado. Una vez más, Rob sintió que su mente se dividía en muchas capas, y los recuerdos que estaban enterrados profundamente en su mente comenzaron a regresar uno por uno, ya fueran los recuerdos de Rob de la Tierra o Rob del mundo de los piratas, todo fue restaurado desde el primer momento de ambas personas en sus mundos. En ese momento, algo misterioso sucedió dentro del alma de Rob, como si dos personas se fusionaran en una. El alma de Rob se volvió más brillante como si su nivel hubiera aumentado a algo mejor que el de un alma ordinaria. La memoria fotográfica trajo de vuelta todos los recuerdos que habían desaparecido con el tiempo de ambas personas, y siguió repitiéndose en la conciencia de Rob hasta que cada uno de esos múltiples recuerdos se organizó en una biblioteca mental muy grande. En ese momento Rob estaba llorando en silencio, todos sus recuerdos enterrados fueron recuperados, buenos o malos. Para Rob su recuerdo oculto más terrible fue el accidente en el que murieron sus padres, y sobrevivió cuando tenía 9 años, y se mudó a vivir al orfanato desde entonces. Y para Rob del mundo de los piratas, sus peores recuerdos fueron de cuando los piratas atacaron su pacífica aldea, y sus padres fueron asesinados frente a sus ojos, y por casualidad, él también tenía 9 años en ese momento. El rostro lloroso se convirtió en una sonrisa feliz cuando Rob recordó el momento más feliz de su vida que quedó enterrado profundamente en el río de la historia cuando recibió una computadora por primera vez del amable tío que estaba donando al orfanato en el momento en que él tenía 11 años. En cuanto a Rob del mundo de los piratas, el momento más feliz de su vida fue cuando se casó con el amor de su vida y su compañero de aventuras. Rob se congeló al recordar los recuerdos del hombre que había poseído su cuerpo. Su cuerpo estaba completamente rígido, incapaz de creer que esta mujer fuera su esposa en este momento. Has obtenido una fruta del diablo tipo paramecia y sin ningún efecto secundario, Paper no Me,
Puede crear y modificar papel según el deseo y la imaginación del usuario. También tiene las propiedades de logia donde el cuerpo del usuario puede transformarse en simple papel. Tiene posibilidades ilimitadas. Terminado. Los pensamientos de Rob fueron interrumpidos en ese momento cuando sintió pesadez en su mano derecha, y vio una fruta blanca con forma de pera con remolinos y patrones en espiral que surgieron de la nada. Definitivamente era una fruta del diablo. Rob no dudó en comerla de un bocado, sabía muy bien como cualquier pera madura, de hecho, era una fruta del diablo sin ningún efecto secundario. Incluso se ha eliminado ese sabor desagradable. Después de que Rob comió la fruta del diablo, sintió una sensación misteriosa que envolvía su cuerpo como si se hubiera vuelto muy liviano, y pudiera esparcirse en una pila de papeles si así lo deseaba. Rob presionó este repentino impulso en su mente, porque no era el momento de prueba cualquier cosa. Aún quedan otros beneficios por recibir. Tienes un sistema de publicación de arte adjunto a una tienda dimensional. Terminado. Ding. Se está preparando el sistema de publicación de arte. El sistema está listo. Preparando una tienda dimensional conectada a la Tierra moderna. Conectado exitosamente. Esta vez, una ventana como la pantalla de una computadora apareció frente a Rob, y varias notificaciones sonaron en su oído, como notificaciones automáticas, diferentes a la majestuosa y divina voz que había estado resonando en su mente hasta ahora. ¿Qué es el sistema de publicación de arte? Rob hizo la pregunta más importante antes de entrar en nada más. El sistema de publicación de arte es un sistema que tiene un objetivo, y es hacer que su anfitrión sea un artista universal conocido por todos los seres del mundo. ¿Y cómo funciona? Tienes un talento para dibujar de muy alto nivel. Terminado. Antes de que pudiera recibir alguna respuesta del sistema, la majestuosa voz resonó en la mente de Rob como un trueno y al final, sintió que sus 5 sentidos se enriquecían con una especie de talento excelente. Le picaba la mano para poder dibujar. Su corazón sentía pasión por dibujar. Sus ojos estaban fascinados por la vista del hermoso mar azul, y los peces saltando de vez en cuando detrás de la ruta del barco. Quería pintar este increíble paisaje lo más rápido posible. Su olfato sintió que el aire fresco y puro de este mundo también podía expresarse en el dibujo. Sintió que el sonido de las olas, y las aves marinas en lo alto del cielo, el suave viento que empujaba la vela del barco, y los pies moviéndose de vez en cuando sobre la cubierta, todos estos sonidos podían expresarse a través de la pintura. Sintió que su mente recibía una habilidad de dibujo profesional y de alto nivel. Todos sus sentidos se llenaron con este talento. Por primera vez, Rob supo que cualquier sentimiento podía expresarse a través del dibujo como en la vida real. Todas tus circunstancias fueron cumplidas por la red divina, ya que la red divina te dio todo, podemos eliminar todo fácilmente. Puedes vivir tu vida como quieras pero debes seguir el interesante objetivo que se incluyó en la encuesta hasta el final, si no lo cumples estarás condenado a morir y borrar tu alma de la existencia. Una vez más gracias por participar en nuestra encuesta, y esperamos ver eventos interesantes que resulten de su trabajo en este mundo. Rob no se atrevió a pensar en oponerse al dueño de esa aterradora voz, asintió con la cabeza una y otra vez hasta que la voz desapareció por completo de su cabeza. Bueno, tenía que convertirse en mangaka de ahora en adelante, y pintar el manga de One Piece en el mundo de One Piece como su objetivo final. Eso es todo. Capítulo 2. Después de que la voz aterradora finalmente desapareció de su cabeza, Rob salió del misterioso estado en el que se encontraba, y automáticamente recuperó la sensación de su entorno como un ser humano vivo. Miró a su alrededor con curiosidad, y se aseguró de que efectivamente estaba en un barco de madera que utilizaba la vela y el viento para navegar. Increíble, realmente he cruzado al mundo de One Piece, ya no estoy en ese mundo cerrado. Ya no tendré que esconderme en esa habitación fría y oscura. Ya no tendré miedo de que Interpol me localice. Obtuve liberación. Esa maldita encuesta fue real. Finalmente los dioses me hicieron justicia. Rob quería gritar con toda su frustración y entusiasmo explosivo en ese momento pero tuvo que controlar su voz, y gritar en voz baja para no atraer atención no deseada por parte de las personas en el barco. Tenía una sensación surrealista de que podía sentir a todos en el barco en ese momento, pero no intentó concentrarse en ese sentimiento más profundo. En cuanto a Rob de la Tierra, o lo que podría llamarse su vida anterior, era una figura muy misteriosa en su sociedad anterior ya que era uno de los emperadores de la Red Oscura, y tenía precedentes criminales en el mundo de Internet donde anteriormente había pirateado datos confidenciales de muchos países, incluido Estados Unidos, por lo que Interpol lo designó como buscado peligroso. En su vida anterior, lo apodaron Ghostnet. Nunca antes lo habían rastreado. Tenía 32 años y vivía solo, la computadora era su único amigo y el anime era su mundo favorito. Sus interacciones con la sociedad eran bajas,
pero eso no le importaba en absoluto porque había encontrado su verdadero consuelo en todo lo que hacía. Pero ahora esa vida se acabó y él tiene una nueva vida. Una vida donde ya tiene una familia, se ha fusionado completamente con el alma de este cuerpo y ha obtenido todos sus recuerdos, la esencia de su existencia, sus emociones y sus deseos, desde los recuerdos más oscuros hasta los mejores. Y los recuerdos más inolvidables, todo se fusionó con el alma terrenal de Rob. En resumen, Rob es mejor que antes. El Rob actual es muy poderoso porque obtuvo el cuerpo del Rob anterior. El ex Rob que era tímido a pesar de que ya estaba casado, ese personaje ha pasado desapercibido, porque el Rob actual no es tímido en absoluto. El emperador de la red oscura no puede ser tímido de ninguna manera, es un verdadero demonio que puede hacer lo que convenga a sus beneficios. Rob descubrió que el dueño de este cuerpo era sorprendentemente miembro de los piratas de Roger. Según los recuerdos que obtuvo, este hombre había conocido a su esposa, quien también abordó el barco de Roger hace solo unos años, y tuvo que abandonar el barco de Roger, y seguir al único amor de su vida después de que ella terminó su papel en el barco de su ex capitán. Por supuesto, esto fue con el consentimiento de su capitán y de todos sus compañeros de tripulación. Solo recordar ese tipo de recuerdo cálido hizo que a Rob se le humedecieran los ojos. Después de todo, él también había heredado las cálidas emociones de su antepasado. Si hubiera sido el Rob anterior, su expresión habría sido tan fría como el hielo. Rob continuó profundizando en los recuerdos recuperados por la memoria fotográfica y almacenándolos en datos meticulosos acumulados, y finalmente descubre por qué su predecesor rompió con los piratas de Roger. Además del amor, padecía una enfermedad extremadamente rara y mortal que fue diagnosticada por el médico del barco Crocus. Cuando el ex Rob supo que moriría en unos años, decidió dejar la tripulación y vivir una vida sin arrepentimientos, y como su esposa también lo amaba, decidió dedicarse a él y a la arqueología, y ayudarlo a vivir sus últimos años sin remordimientos. Iba a morir dentro de 2 años, pero Rob hizo que muriera 2 años antes. Rob sabía que no podía morir bajo ninguna circunstancia porque había obtenido un verdadero cuerpo inmortal del ser superior que lo había encarnado en este mundo, por lo que no estaba preocupada en absoluto. La muerte era su última preocupación en ese momento, probablemente no moriría nunca más. La vida del ex Rob fue difícil al principio, pero desde que se unió a Roger Pirates ha encontrado una alegría y una libertad incomparables. Solo recordarlo hizo que una sonrisa pura se dibujara en su hermoso rostro. Rob sabía por los recuerdos almacenados que su cuerpo actual era competente en 2 tipos de Haki, armamento y observación, tenía un nivel respetable en ambos, además de dominar el manejo de la espada. El dueño anterior de su cuerpo era realmente fuerte, y digno del título de ex miembro de los piratas de Roger. Su fuerza podría compararse con la de un poderoso vicealmirante de la armada, sus talentos eran muy buenos y elogiados por el propio Roger. Si no fuera por la enfermedad mortal que estaba sufriendo, y que hizo que su fuerza disminuyera y su entrenamiento se estancara, se habría convertido en una fuerza del nivel de almirante. Después de conocer bien al dueño de su antiguo cuerpo, Rob suspiró y le agradeció interiormente desde el fondo de su corazón por darle una oportunidad en la vida que antes había deseado, pero que en realidad no había soñado. Es posible que el ex Rob ya haya muerto, pero todo su legado quedó en manos del Rob actual. Querida, ¿estás contemplando de nuevo el significado de la vida? Rob sintió 2 manos cálidas abrazándolo y atrayéndolo en un cálido abrazo. Mientras estaba inmerso en los recuerdos, no sintió que nadie se acercara sigilosamente detrás de él. Cuando iba a responder violentamente, el calor familiar de la mujer ya había invadido su ser, y hacía que sus rígidos miembros se aflojaran una vez más. Él ya sabía quién era la mujer que abrazaba por detrás en ese momento, era su esposa. Alguien que nunca pensó que la conocería en su vida y mucho menos es su esposa. Sin saber realmente cómo actuar o qué responder en ese momento, estaba empezando a entrar en pánico. Pero antes de que entrara en pánico, aún más, un sentimiento cálido penetró en su alma, y anuló cada sentimiento negativo que se estaba acumulando en su corazón y volvió a calmarse. Ese sentimiento le permitió tener una imagen que no podría cambiar de ahora en adelante. Ahora él era el verdadero Rob, ya fuera Rob del mundo de los piratas o Rob de la tierra, se convirtieron en uno. Este es un hecho que no se puede cambiar. No, ya encontré el sentido de la vida, no necesito meditar más sobre ello. Rob se volvió hacia la hermosa mujer de cabello blanco plateado, y ojos azules brillantes y sonrió gentilmente antes de dar una respuesta que hizo latir el corazón de la mujer. El sentido de la vida no se puede encontrar solo pensando en ella. Una persona debe vivir la vida con todos sus acontecimientos hasta llegar a su propia comprensión de la vida, y esto no significa que pueda ser la respuesta correcta, pero por muy equivocada que sea, la esencia del asunto en el que él mismo concluyó es la cosa importante. Antes de que pudiera siquiera preguntar, Rob puso su dedo en los labios de la mujer, y le respondió como si ya supiera su pregunta incluso antes de que ella la hiciera.
La mujer de cabello blanco estaba completamente asombrada del cambio positivo que viene de su esposo en este momento. Puede jurar que sintió una fuerza vital tan inmensa envolviendo a su esposo que incluso podía revivir a los muertos. De repente tuvo la sensación de que estaba ante el rey de todos los seres vivos y no ante su propio marido. Parecía como si el Rob actual no fuera el Rob anterior en absoluto. ¿Cuándo llegaremos a tu casa, querida? Rob quitó el dedo de sus labios antes de preguntar con curiosidad. La mujer presionó el creciente asombro en su corazón y respondió obedientemente. Sabía que su esposo era muy poderoso, pero solo hoy su impresión de su poder ha cambiado a diferentes alturas. No queda mucho. Estaremos en Oara en 2 días. El grupo de muchachos está emocionado de regresar a casa después de todos esos viajes llenos de conocimientos. La mujer dentro de sus brazos estaba librando el estado de ánimo de un erudito insondable en este momento. Sí, su esposa era la mismísima Nicolvia. Parece que será el padre de Nico Robin. Solo pensar en ello dejó su mente en blanco. ¿Cariño mío? Ya se había ahogado en sus interminables pensamientos caóticos. Capítulo 3. Después de despedir a Olvia, Rob regresa para comprobar qué ha obtenido de la voz espeluznante. Lo primero que quería entender y comprender plenamente sus funciones era el sistema que había obtenido. Ya sea que viva bien o tenga una muerte miserable, volverá a la eficiencia de este sistema desconocido hasta ahora. Después de todo, si Rob no logra componer y publicar todo el manga de One Piece en este mundo, morirá a manos de la espeluznante voz. Y sobre el final del manga One Piece, en el que todavía está lejos de pensar realmente, en ese momento solo puede formular un final de su propia autoría, y no tendrá que preocuparse por eso, ya sea que el final sea verdadero o falso. A Rob no le importará en absoluto, porque básicamente contribuirá a cambiar el futuro a través del manga, y su mera existencia cambiará una trama muy importante de la historia. Por ejemplo, ¿permitirá que Oara sea destruida como en el original? ¿Permitirá la muerte de su esposa? ¡Qué broma! Él estaba perdidamente enamorado de ella. Si ella moría, él prácticamente moriría, así que también imposible. ¿Permitirá que su querida hija sea perseguida por el gobierno mundial, y viva la vida de un vagabundo sin hogar? De ninguna manera. Dado que todo esto no sucederá, es posible que Robin ni siquiera pueda convertirse en uno de los de sombrero de paja en el futuro. Y de acuerdo a todo lo anterior, Rob asumió que crear su propio final para el manga de acuerdo a lo que alcanzó el camino de la historia hasta finales de 2021 en el mundo moderno sería la solución más adecuada. Al fin y al cabo, no era solo un fan aficionado de One Piece sino un amante insaciable de todo lo relacionado con One Piece, ya fuera manga, Beaver Cards, el libro azul profundo o incluso hipótesis sobre un posible final e historia, lo tenía todo. En su memoria fotográfica. Estaba lo suficientemente calificado como para inferir su propio fin. Está bien, ahora veamos qué es este sistema artístico. Sistema, dime cuáles son tus funciones, ¿qué puedes hacer por mí? El sistema puede crear una tienda dimensional llamada tienda de arte en cualquier lugar que el anfitrión desee instalar. Las tiendas de arte serán controladas por el sistema, y el arte producido por el anfitrión se venderá en las tiendas de arte dimensional de forma segura y sin problemas. Las tiendas de arte son puntos de venta seguros, no pueden ser destruidas ni saqueadas bajo ninguna circunstancia. En el momento en que el anfitrión decida un lugar adecuado para abrir la tienda de arte, la tienda se hará evidente para todos los seres inteligentes de la zona. La tienda de arte parece más pequeña por fuera pero es muy espaciosa por dentro y el anfitrión puede diseñarla como quiera. La tienda de arte venderá sus servicios por el precio, berry, extol u otra moneda, establecido por el anfitrión. El anfitrión y las personas seleccionadas por el anfitrión pueden teletransportarse fácilmente de una tienda de arte a otra. Por cada venta exitosa del arte del anfitrión a través de la tienda de arte, el anfitrión recibirá la cantidad correspondiente de puntos de arte. Los puntos de arte son la única moneda que un anfitrión puede usar en la tienda dimensional conectada al sistema. Tu sistema artístico está en el nivel 1. Puedes crear las tiendas de arte en el nivel 1, 0 de 2. Puedes crear una tienda de arte en una región en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Puedes elevar el nivel del sistema de arte con la expo obtenida de la pasión del público por tu arte. A más gente le guste tu arte y lo compre, más expo obtendrás. Expo actual, 0 de 100. Con una pregunta el sistema le dio todo lo que necesitaba saber de inmediato. ¿Qué podría decir? Este sistema era simple, muy simple pero genial. Simplemente, el sistema le ayudará a vender su arte y atraer gente a su tienda. Dentro de su tienda de artes dimensionales, sería invencible. Como un dios, todos serían iguales ya fuera una persona común o un yonkou, me importaba. Puede actualizar el sistema y conseguir más tiendas de arte dimensional, obteniendo así más puntos de venta, más clientes, más vallas y más puntos de arte.
Y no olvides que puede exhibir bebidas, dulces y otros artículos modernos de la tierra en su taberna dentro de su tienda de artes dimensionales para las personas que quieran usar su tienda segura de artes dimensionales como un cibercafé. A cambio, obtendrá los puntos de arte Iberri, que es como matar dos pájaros de un tiro. No olvidemos que también puede crear otros manga y exhibirlos en sus tiendas. Después de todo, no se limita únicamente al manga de una sola pieza. Por supuesto, morirá si no completa el manga One Piece, pero no morirá si no completa el otro manga. Esa es la diferencia. Todo esto hizo que Rob se emocionara mucho. Su recién adquirida sensibilidad artística volvió a interactuar con su estado de excitación. Tenía tantas ganas de empezar a dibujar. Tiene los papeles que puede modificar a su gusto en cualquier color, forma y tamaño que desee. Solo con un poco de práctica puede crear los volúmenes perfectos de manga, todo gracias a la insondable fruta del diablo de papel. Y tiene una memoria fotográfica que registra todo lo que vio sobre One Piece, ya sea en el manga o el anime, con detalles aburridos, y este es su verdadero capital, y en lo que confiará para conseguir fama y gloria y salvar su vida. Y también un talento de alto nivel para el dibujo, que será la guinda del pastel. Después de todo, en su vida anterior era un pintor experto solo en dibujar por computadora, pero si quería usar sus manos para dibujar, no podía hacerlo en absoluto. Con este talento puede encarnar perfectamente todo lo que tiene en su memoria. Estaba muy contento con sus elecciones inteligentes y perfectas en la encuesta. Es bueno que haya elegido bien y no haya perdido la oportunidad. Eso fue porque realmente ama One Piece, o de lo contrario habría tomado decisiones estúpidas en la encuesta y causado un desastre para él mismo. Lo que realmente lo dejó sin palabras fue el cuerpo inmortal que no muere. ¿Cómo diablos consiguió este cuerpo? Él no pidió esto en absoluto, no, es mejor decir que no se atrevió a forzar demasiado su suerte. Todo lo que pidió fue que fuera lo suficientemente fuerte para protegerse y vivir una buena vida. Esta situación le recordó una novela satírica que había leído en su vida pasada, en la que el protagonista había alcanzado una habilidad de mejora definitiva e indomable llamada inmortalidad. Casi lo mismo le pasó a él. El cuerpo inmortal que obtuvo no es diferente en absoluto de la inmortalidad que Linfan obtuvo. La única diferencia es que está bajo amenaza de muerte si no logra por completo su interesante objetivo, y si no deleitar a los seres superiores que lo enviaron aquí. Capítulo 4. Sería ridículo si dijera que no estaba contento con su cuerpo inmortal, que estaba destinado a convertirse en un dios indomable en este mundo y posiblemente en otros mundos más adelante. Tiene un cuerpo inmortal, ¿qué más se puede pedir? Cuanto más pensaba en ello, más sentía que sus células se encendían de puro entusiasmo. Ese sentimiento fue el mismo sentimiento que tuvo cuando logró penetrar la protección de los servidores de las naciones más poderosas, y aprender los secretos ocultos a los ojos de los humanos comunes. Sí, se sentía como un ser incomparable, como si hubiera regresado a los viejos tiempos cuando lo apodaban el Fantasma Net. En el pasado, se escondía en la oscuridad y no se atrevía a quedarse afuera por mucho tiempo. Pero ahora todo será diferente. Rob miró la cálida luz del sol en su rostro y se sintió satisfecho. El cielo era más azul que el cielo sobre la tierra, y estaba lleno de nubes en las que otras formas de vida podrían vivir, y el mar era más azul y estaba lleno de rica vida marina. Parecía como si el color del agua fuera realmente azul y no incoloro. Todo esto solo muestra cuán limpio es este mundo en comparación con su mundo anterior que, desafortunadamente, ya estaba esperando la muerte. Cuando vio a Olvia antes y la comparó con la belleza de los modelos en su memoria, le pareció una versión mejorada y más refinada. Su esposa era realmente hermosa, era tan hermosa que él se sentía tan feliz de tener una esposa así con solo cruzar a este mundo. Se hizo la promesa de protegerla para siempre, y no dejarla sufrir ese destino miserable en la historia original. Después de todo, se decidió que no moriría en esta línea de tiempo. Rob miró sus manos que se habían convertido en hileras de papel blanco entrelazadas con una mirada analítica. Esta era la primera vez que usaba las habilidades de esta fruta del diablo de papel. Había intentado hacer que el papel que creó con sus manos se volviera afilado y duro y lo había logrado con relativa dificultad. Rob eligió esta fruta del diablo para usarla en la creación del manga. En cuanto a lo que usaría en combate a partir de ahora, sería su espada hasta que encontrara otros métodos de lucha. Después de todo, era un poderoso espadachín que dominaba dos tipos de haki y podía rivalizar con un poderoso vicealmirante. No solo eso, sino que tenía una famosa espada de grado supremo, y una de las 12 mejores espadas que jamás existieron. Surahiri era una espada famosa que se decía que podía cortar el cielo mismo si su dueño era lo suficientemente fuerte. Esta poderosa espada siguió a Rob durante muchos años, incluso antes de que se uniera a los piratas de Roger, cuando era solo un lobo solitario que ganó la amabilidad de Roger, y Rayleigh se unió a él en la tripulación por la fuerza. De todos modos, fue gracias a la espada que pudo captar la atención de alguien del nivel de Roger. Rob volvió a sus ideas y usó su rica imaginación para crear diferentes formas de papeles.
Acostumbrarse a la fruta del diablo fue una tarea difícil al principio, pero con el tiempo pudo adaptarse a crear papel y manipularlo con cierta habilidad. Con su cuerpo inmortal, tenía una resistencia infinita. El problema que tenían todos los consumidores de frutas del diablo de agotar rápidamente su resistencia. Un cuerpo inmortal tenía células que se regeneraban cada segundo, su resistencia estaba activa todo el tiempo, tenía una fuerza vital inagotable, era una existencia suprema encarnada en forma humana. Mientras continuaba practicando la invocación de papel y dándole diferentes formas geométricas, tamaños, grosores e incluso diferentes colores, el día pasó muy rápido. Rob pasó todo el día en la popa del barco, era un lugar lejos de los ojos de los demás, y con la ayuda de su ágil observación, que podía usar fácilmente, evitó cualquier intento de investigar su situación, pero no lo ignoró. Olvia viene a ver cómo está de vez en cuando. Y por la noche ella vino con un plato de deliciosa cena en la mano. Rob rápidamente terminó el plato y volvió a entrenar. Cuando supo que había comido una fruta del diablo se sorprendió pero no pensó mucho, entre ella y su marido no había secretos, ella lo amaba y él la amaba. Entonces ella sabía que él no le ocultaría nada, si había algo que realmente la asombraba, era su estado energético y anormal para el cual aún no tenía explicación. Después de todo, ella sabía que él moriría en unos años, y ya estaba lista para ello en su corazón. La razón por la cual había estado deprimido todo el tiempo desde que se separó de la tripulación de Roger y la siguió, pero ahora era todo lo contrario, como si no fuera a morir. Mientras pensaba en lo bueno que sería para su gentil esposo vivir con ella para siempre, se quedó dormida con los ojos cansados, y pensando pesadamente mientras lo veía entrenar duro para invocar y controlar los poderes de la fruta del diablo. Cuando Rob notó que Olvia estaba durmiendo en la cubierta del barco, dejó de entrenar y la tomó en sus brazos. Ella era como un ángel. Suspiró de lástima y caminó hacia su habitación en la cubierta inferior del barco. Sabía que llevaba un profundo dolor por su destino anterior, pero aún no había encontrado una manera lógica de decirle que no moriría. Rob le tomó todo en su corazón, y bajó las escaleras hacia el sótano del barco. El barco era del tamaño de un barco mercante, tenía tantas habitaciones, ya que había muchos socios en el barco, todos ellos arqueólogos del equipo de su esposa. Para estos arqueólogos, Rob era un hombre maravilloso que los protegió de muchos piratas y peligros hasta el West Blue, pero su antigua naturaleza tímida le impidió fusionarse tan profundamente con ellos, y por esa razón siempre iba a la popa del barco para cuestionar el sentido de la vida. Rob realmente se preguntaba cómo este chico podía confesar su amor por Olvia. Cuando regresó para examinar sus recuerdos, casi se cae del shock. Olvia fue lo suficientemente valiente como para admitirlo. ¡Qué mujer verdaderamente valiente era! Capítulo 5. Rob dejó a Olvia en la cama, y peinó su cabello blanco y suave durante un rato, aunque su cabello era un poco corto, era absolutamente hermoso. Como si sintiera su cálido toque, Olvia sonrió feliz y se hundió más profundamente en un cálido sueño. Rob salió de la habitación y regresó a la popa del barco para entrenar más en las habilidades de la fruta del diablo. Mientras convertía partes de su cuerpo en papel recordando a Conan del anime de Naruto, ella tenía la misma habilidad que él tiene actualmente. Sí, Conan puede usar el papel de muy buena manera incluso en combate. A través de su memoria fotográfica, recuperó todo sobre Conan del anime y el manga, y descubrió que incluso podía volar con su poder de la fruta del diablo, lo cual fue una sorpresa bastante genial. Con una idea, una gran cantidad de papel negro se acumuló en su lado derecho y formó un gran ala negra, y a diferencia de este ala negra, en su lado izquierdo muchos papeles blancos se formaron en un ala blanca pero no difieren en tamaño y precisión de la ala negra, todo lo que es diferente en ellos es el color. Rob parecía un medio ángel y un medio ángel caído en este momento. Su cuerpo era semipapel como si realmente pudiera levantarse del barco confiando en la fuerza del viento. Comenzó a batir sus alas de papel, y solo se levantó ligeramente de la cubierta pero cayó hacia atrás. Volar ahora era realmente difícil y necesitaba mucho entrenamiento y habilidad. Lo más importante que Rob concluyó fue que era posible. Cuanto más entrenaba, más descubría que esta habilidad tenía un potencial verdaderamente ilimitado. Su cuerpo inmortal lo ayudó a desarrollar la habilidad de aumentar su eficiencia extremadamente rápidamente. En un día, aumentó su nivel de dominio de habilidades en al menos 2 niveles. Estaba seguro de que podría volar libremente en 2 días como máximo si seguía entrenando con la misma fuerza. Rob no durmió en toda la noche y no sintió que lo necesitara, así que el sol de la mañana brillaba en su rostro, y todavía estaba creando y raspando papel constantemente. Cuando notó que ya era de mañana finalmente había dejado de entrenar y descansó un poco. Después de todo, estaría en Noir al final de este día, y comenzaría su revolución contra el mundo pirata tan pronto como llegara a esa isla. Rob se sentó en su asiento habitual en la popa del barco, y desenvainó la espada que había estado colgando de su cintura todo el tiempo en una funda de metal rojo bien diseñada.
Dejando la vaina a un lado, miró hacia la espada con la hoja negra brillante, y los patrones blancos en la parte inferior de la hoja. El aura que rodeaba la espada era aguda, como si pudiera cortar cualquier cosa con solo acercarse lo suficiente a ella. Confiando en sus recuerdos mentales e incluso musculares, Rob intentó usar su armamento aquí para encerrar la espada. Como era de esperar, su mano se volvió negra como la tinta con un tenue aura violeta, y comenzó a cubrir la espada poco a poco. La espada no se resistió y logró envolver completamente el Aki. Un poder agudo e indomable se reunió en la espada, y con la habilidad con la espada grabada en sus huesos, dirigió el ataque hacia el mar. ¡Boom! Sucedió tan rápido que una espada de energía cortada en el aire se abrió paso, dividiendo el mar por 50 metros antes de que el ataque se dispersara. Este espectáculo fue tan sorprendente que hizo que todos los que aún estaban dormidos se despertaran. El tajo se elevó más de 10 metros, y provocó la aparición de un pequeño arco iris. Este pequeño experimento hizo que el barco vibrara repetidamente con las olas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un monstruo marino? ¿Un monstruo marino está intentando hundir el barco? No te preocupes, tenemos al señor Rob con nosotros, incluso si es un rey del mar, será cortado en pedazos. La experiencia de Rob realmente asustó al equipo, especialmente a las personas que se despertaron debido a la conmoción. No tengan miedo, fui yo, chicos, lo siento, mi entrenamiento esta vez fue demasiado problemático. ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara, chicos? Rob se sorprendió por las miradas de asombro de un grupo de arqueólogos en ese momento. Ja, señor Rob, entonces la conmoción anterior se debió a su entrenamiento, no hay necesidad de disculparse por algo tan simple. Un hombre que parecía ser de particular estatura entre estos eruditos dio un paso adelante, y le dio una suave palmada en el hombro a Rob mientras hablaba. Entonces realmente aprecio tu amabilidad. Rob no era alguien que negara la amabilidad de los demás, por lo que respondió cortésmente. Realmente extraño, señor Rob, hemos estado en el mar durante un mes desde New World hasta West Blue, pero esta es la primera vez que nos habla con tanta fluidez sin ser distante. El grupo de arqueólogos estaba formado por 5 mujeres y 5 hombres. Su esposa era la líder de este equipo, pero era célibe antes de conocerlo cuando su equipo abordó el barco de Roger el año pasado. Se acercaron el uno al otro en el barco de Roger e incluso celebraron su boda de una manera sencilla también en el barco de Roger. Esos recuerdos estaban entre los recuerdos más felices del ex Rob. Pero el ex Rob tenía el problema de no poder comunicarse bien con personas con las que no tenía una conexión emocional profunda. Los arqueólogos del equipo de su esposa eran de esa gente con la que no podía comunicarse muy bien. Cada vez que intentaba comunicarse con ellos se metía en una situación incómoda en la que olvidaba todo lo que quería decir. Este fue un raro trastorno emocional que sufrió el ex Rob. Para la tripulación de Roger como Roger, y Riley y esos traviesos Shanks, y Buggy y otros hombres fuertes como Bullet, Gavan y el médico del barco Crocus Rob no tuvieron problemas para comunicarse con ellos normalmente porque eran sus compañeros de tripulación con quienes luchó y con quienes vivió durante años. Y Olvia fue un caso especial porque fue la mujer que despertó los sentimientos de amor dentro de su corazón para que superara su confusión emocional, y pudiera comunicarse con ella sin problemas con la ayuda del poder del amor. Pero esto no se aplica a otros arqueólogos que también estaban en el barco de Roger. Después de pensar profundamente en ello, comprender por qué estos hombres y mujeres se sorprendieron porque habían estado acostumbrados al tímido Rob durante tanto tiempo. A sus ojos ahora, ese Rob que habló con ellos tan fácilmente no es el Rob al que están acostumbrados. No se preocupen chicos, pueden pensar que estoy acostumbrado a su presencia, no lo piensen demasiado. El hombre que le dio unas palmaditas en el hombro, y los otros eruditos se quedaron sin palabras en ese momento. Si el señor Rob realmente se ha acostumbrado a nosotros, eso es algo para celebrar, ¿no es así, muchachos? La esposa del hombre dio un paso adelante, y eliminó la atmósfera misteriosa con sus persuasivas palabras. Sí, tienes razón, querida. Este es realmente un evento que vale la pena celebrar. Olvia también se despertó por el alboroto, aunque llegó más tarde que los demás. Cuando subió a cubierta se sorprendió al ver a su marido hablando fluidamente con los miembros de su equipo de arqueólogos. También era consciente de los problemas psicológicos de su marido debido a los trágicos acontecimientos que había vivido en el pasado. También era consciente de la dificultad de comunicarse con los demás para él. Una vista como esta la hizo sentir realmente feliz. El tiempo de vuelo seguía agotándose, y esta vez Rob no practicó su manualidad con papel porque ya había aprendido todo lo que necesitaba, sino que pasó el resto del tiempo junto a Olvia. Rob no pudo ocultar su gran cambio de personalidad a nadie más. Después de todo, él no era Rob quien tenía problemas emocionales. Fue Rob quien realmente entendió muy profundamente el significado de la vida. Como no podía ocultar su personalidad brillante que estaba siendo reprimida en su mundo anterior, solo la desató y dejó a todos los demás preguntándose qué había sucedido.
Olivia se volvió más feliz porque su esposo era mucho más valiente y romántico que antes. A ella no le importaba nada más. Después de todo, este era su esposo y él estaba tratando de complacerla ahora mismo. ¿Por qué debería pensar en otra cosa? Al final del día apareció una isla, en medio de ella un árbol enorme, y era tan alto que sus ramas tocaban las nubes ante los ojos de los pasajeros del barco. Este era el árbol del conocimiento y el símbolo de la isla Vara. Finalmente estaban en casa. Fin del capítulo 5.